aquí en un nuevo vídeo. Y bueno, sí que sé que ha pasado cierto tiempo desde que hice el último directo y bueno, si vamos a mirar el último vídeo pues más aún, pero es que bueno, se me han adelantado pues ciertos planes como 2 meses, entonces pues ahora me pilla un poquito del tiempo. Pero nada, voy a hacer por aquí un poco que me habéis estado preguntando que cómo va mi KVK, que cuántas kills llevo y demás, porque bueno, sí que ahora que se ha quitado la niebla lo podéis observar, pero que pues se ve como que está muy parado lo que viene a ser la zona 5 y es que pues seguimos todavía después de unos 11 días peleando en la zona 5 porque esto está pues muy parado y hay pelea casi cada vez que se abre la ermita. Es más que nada jugar defensivo, utilizar las granjas e intentar bajarles a ellos las tropas, pero bueno, también pues hay gente que está peleando con las cuentas principales. Yo mi cuenta principal ahora mismo ya no la estoy utilizando más, solo he utilizado pues para hacer kills en campo abierto en lo que ha sido la pelea del altar, que ha sido pues como hace un par de días, si no me equivoco. Y nada, conseguimos en ese altar, sí que pues le pudimos tomar, aunque luego mucha gente se fue a FK y pues casi nos echan al final cuando faltaban muy pocos minutos, pero bueno, en este altar pues sí que le conseguimos tomar, que a mí me sorprendió un poquito pues con la superioridad numérica que tuvieron ellos en esta zona 5 en la que estamos ahora, el reino 2429, pues sí que me sorprendió un poquito tomar de una forma, digamos, fácil lo que fue el altar. El siguiente altar nos pilla un poco peor de hora en el reino, así que no sé qué tal nos irá. Pero bueno, aquí como podéis estar viendo, en la zona 5 hay mogollón de fortalezas todavía. No avanza ni un reino ni otro. Nosotros tenemos pues aquí esta zona controlada, más que nada para que no avancen a este paso y también pues así controlamos todavía el baluarte del Fleda. Y bueno, por aquí nada, no se avanza y en cuanto a la ermita, como ya os he dicho, seguimos peleando cada vez que se le quita el escudo, así que la siguiente pelea será como en 20 horas más o menos. Y nada, más que nada estamos tirando aquí rally, ya sea de infantería o arqueros o lo que sea. Estuvimos incluso tirando triple rallies desde pues lo que es AM, otros tirándolos desde el 66R y otros desde el 66 con la exclamación esta. Y tirábamos triple rally y bueno, la verdad que los intercambios estaban yendo bastante bien. Ahora de aquí a un poco iremos a las cuentas granja porque las he estado utilizando mucho. Que como ya os he dicho, aquí no estoy utilizando la cuenta principal, por eso es que los reportes y demás estarían en la cuenta granja. Y bueno, no pude hacer muchos vídeos o directos sobre esto, pues por el tema de estar que si reforzando, que si demás. Y bueno, al tener poco tiempo simplemente entraba, intentaba reforzar lo que podía y demás. Pero bueno, intentaré iros sacando lo que sea, pues al menos 2 vídeos a la semana si puedo organizarme. Y bueno, ahora vamos a ir un poquito a lo que es la otra zona, que siguen estando bastante parecidos. Sí que es cierto que el 75, pues, que son nuestros aliados, también tiene bastante buena posición. Ellos sí que han conseguido controlar la ermita, no como nosotros, que bueno, con la superioridad que tenían el 2429 en campo abierto, pues era bastante complicado llegar a pues mandar refuerzos y todo a la ermita. Entonces, al final la han terminado controlando ellos. Aquí sí que, como ya os he dicho, el reino 1875 es el que está controlando la ermita, pero la pelea como tal está aquí bastante parada. Aquí, pues bueno, veis las fortalezas de los no está ardiendo ni nada. Y aquí las del 85 pues también están bastante paradas. Esta fortaleza de por aquí también está con la vida a tope. Y bueno, la otra del 85, del 75 también está con la vida muy a tope. Están todas las fortalezas como paradas. Esta sí que está ardiendo ahora, pero bueno, luego cuando tengan su hora más activa la recuperarán y volverán a ponerle la vida a tope, que es lo que está pasando básicamente desde que se ha abierto las zonas 5. Y nada, estamos como a pelear sin parar más o menos desde unas 11 horas. Pero bueno, yo he tomado un descanso en la cuenta principal, más que nada solo en el altar, porque si no, si sigo gastando recursos y demás, pues no podré hacer mucho en las siguientes zonas, pero bueno, me tocará tirar de tokens de recursos. Sí que como habéis visto han bajado bastante rápido los recursos y es que he tenido que, pues aparte de los trades que visteis en el primer directo, que con el lag y demás no me centré tampoco en tener trades demasiado positivos en lo que era pues el inicio de la zona 5, luego ya sí que he intentado tener trades pues más positivos
Y también, pues bueno, aquí en este KVK he tenido que quitar lo que es la segunda marcha de caballería, que sí que la estuve utilizando en el primer directo, pero después la he tenido que quitar, porque esta segunda marcha que estaba utilizando Xian Yu con Guillermo, mi Guillermo está bastante bajo, simplemente está a 5-5-2-1 y me estaba dando unos reportes un poquito malos. Y la verdad que básicamente la comida y la piedra ha bajado mucho más rápido debido a esta marcha, porque era la que normalmente me cazaban, la que hacía trades más negativos y demás. Y bueno, desde que la he quitado los trades están yendo bastante mejor. Porque, pues bueno, sí que es cierto que esta gente que tenemos ahora en contra del 2429 no es como, por ejemplo, la que pude tener el KVK anterior del 2010, porque estos gastan muchísimo en tecnología. Y bueno, si vamos al equipamiento que tengo ahora mismo en la segunda marcha, que bueno, está ahora en la primera, pero este es de la segunda marcha, tiene todavía muchísimas piezas épicas, ni siquiera he cambiado los accesorios y demás, entonces es normal que me dé trades más negativos, porque lo que viene siendo la alianza del 2000 o el reino completo del 2429, que sería esta alianza de por aquí, casi todos ellos gastaron en tecnología, tienen ya las 6, algunos tienen incluso ya 7 marchas en lo que viene a ser el campo abierto. Ahora mismo la alianza tiene unos 17,9 billones de poder, empezó con más de 20 billones, de poder, con lo cual ha bajado bastante. Sí que es cierto que hay alguna granja y demás y otros están en otras alianzas, pero hemos conseguido bajarle bastante poder. Ahora veremos qué tal nos va en los pasos de zona 7, que son la semana que viene, si no me equivoco, a principios, y luego ya a finales viene a ser lo que es Tierras del Rey. Y nada, hemos conseguido bajarles un poquito de poder. Pues es nuestra intención ahora mismo intentar jugar un poquito más defensivo. No sé por qué se están tepeando por aquí. Vienen a sacar las tropas, que como digo, estamos haciendo pues, guerra sin descanso. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poquito mis kills, ya que ya os he enseñado un poquito más o menos la situación. Yo ahora mismo estoy en unos 21 millones de kills, si no me equivoco, sí, justo 21 millones de kills. Y es que en esta zona no estoy utilizando absolutamente nada en mi cuenta principal. Sí que al principio, cuando hacía falta controlar un poquito más el campo, sí que lo he utilizado. Pero por ahora quiero guardar un poquito los recursos y aceleradores y demás. Voy como en unos 21 millones de kills, como habéis visto. Y bueno, de aceleradores creo que tengo suficientes. Voy bastante bien, tengo entre unos 1250 días, 1300 días todavía. Empecé como con unos 1500 días, con lo cual está bastante bien. Me quedan todavía aceleradores para pelear muchísimo. Sí que es cierto que no estoy pudiendo hacer pues lo que viene a ser cadenas y demás para recuperarme más rápido. Ya viene a ser recursos y aceleradores, porque bueno, como ya os he dicho, no tengo tampoco mucho tiempo y lo que tengo lo estoy empleando en pelear. Y bueno, de recursos por aquí pues, me tocará tirar de tokens y de cofres y demás de recursos. Pero bueno, voy a seguir peleando y creo que podré conseguir todavía bastantes kills. En cuanto a kill points, así en plan general, estoy en 6,1. No recuerdo si empecé con 6,6 o 6,7, pero bueno, más que nada estamos como en unos 400, 500 millones de kills, pues este KVK solo en zona 5. Y el primer altar, que en el primer altar pues hice como 1,5 millones, 2 millones de kills me parece. No sé cuánto exactamente en kill points, pero bueno, más que nada esto es lo que llevamos ahora de global y bueno, sí que entre pasos 7 y Kingsland espero por lo menos llegar a los 6 billones y medio y si puedo llegar a los 7 billones, que por aceleradores sí que puedo, por recursos depende también cómo me administre. También es cierto que la comida ha bajado bastante más rápido y es que he tenido que mandarme unos cuantos de recursos a las cuentas granja porque son las que he estado utilizando bastante más en esta nueva zona, bueno, no zona, sino nueva forma de pelea de la zona 5, que es como más defensiva, a intentar pues drenarles un poquito. Y bueno, ahora vamos a ir a esta granja y os voy a enseñar las 4 cuentas granja que he estado utilizando. Principalmente he estado utilizando 3 para luego utilizar cuentas que son un poquito más bajas y demás, y aquí poderme centrar en recuperar recursos porque tengo ahora súper pocos y para el siguiente KVK vamos a ir bastante mal porque a mí me gustaría por lo menos tener el doble de lo que tengo ahora, pero es que me lo he tenido que gastar en lo que viene a ser curar hospitales. Todavía tengo bastante porque estoy curando poco a poco pues para poderlo sacando si hace falta que refuerce y demás,
porque bueno, en esta cuenta he estado peleando bastante. Ya tengo pues por aquí, si nos vamos a las kills individuales, he llegado ya en esta cuenta simplemente de reforzar rallies y guarnición casi a 4 millones de kills, con lo cual si la sumamos a la cuenta principal con esta ya serían como unos 25 millones de kills, lo cual, bueno, a ver, nunca he hecho tantas kills yo creo en la cuenta granja porque normalmente eran centrarnos un poquito en reforzar rallies y en guarnición y claro, las muertes subían bastante más rápido que lo que viene a ser las kills, pero aquí lo que está pasando es que el reino del 2429 lo que nos está haciendo es pues suermearnos tanto rallies como guarnición, todo lo que se pilla. Y bueno, entonces en vez de tener más muertes estamos teniendo más heridos. Y esto, claro, me está perjudicando un poquito el hecho de pelear aquí en la cuenta granja en vez de la principal. Porque bueno, las kills las estoy consiguiendo en la cuenta granja en vez de la principal. Pero bueno, lo interesante es no sumarme muertos, que creo que no les he enseñado en la cuenta principal, sino sumarles en la cuenta granja. En esta granja ya tengo como unos 1,5 millones de muertos, que más o menos ha sido unos 500.000 de cada tropa, un poquito más de infantería. Estoy intentando tenerlas equilibradas, a pesar de que, bueno, la mayoría de rallies o guarnición está siendo de infantería o de arqueros. Cuando hacemos guarnición mixta, pues intento mandar lo que viene a ser caballería. De tropas voy bastante bien si consiguiese pasar todo lo que viene a ser esta T3 a T4 en el largo tiempo, pero bueno, casi tengo pues 1 millón de tropas de cada tipo. Si es que pues usase un poquito de aceleradores y las pasase, con lo cual todavía está bastante bien esta granja, con más de 3,4 millones de tropas, con el hospital y quitando lo que viene a ser el asedio, pues sí, más o menos 3,4 millones, con lo cual esta granja todavía tiene bastante que dar, pero bueno, me he querido quedar en 1,5 millones de muertos, más que nada porque esas 750.000 tropas las puedo recuperar de forma bastante fácil sin tener que acelerar demasiado para el siguiente KVK. Entonces, pues quiero tener como una especie de equilibrio en todas las cuentas granja, pues tratando de reforzar o tener los mismos muertos en todas, de manera que se puedan recuperar de forma pasiva sin tener que gastar pues aceleradores que no sean a lo mejor en el PKVK un poquito y demás, pues recuperar esas tropas que hemos matado para el siguiente KVK sin tener que gastar aceleradores. Aquí también veis que de recursos estoy bastante mal porque me he tenido que pasar unos pocos de recursos de la cuenta principal porque no me gusta tampoco abrir demasiados tokens en las cuentas granja. Que bueno, sí que he estado utilizando cofres, sobre todo los de los fuertes, que bueno, ya estoy haciendo fuertes de nuevo. Aquí me habré gastado bastantes cofres de estos y un poquito de tokens en general. Pues para poder curar esos hospitales, en esta cuenta granja, pues sí que es cierto que en kills llevan un poquito menos. Lleva como unos 3,5, que tampoco está nada mal. Si lo seguimos sumando ya son 28,5 millones o un poquito más de kills en general en todo lo que venía a ser mi cuenta. Y bueno, aquí en muertes estoy esperando a ver si se puede reforzar un poquito más de caballería, pero si no, bueno, por lo general esta cuenta también está bastante bien. Lleva ahora mismo pues 1,4 millones de muertos y como estáis viendo más o menos 500.000 de cada, un poquito menos de caballería porque no he podido reforzar tanto ya que la caballería no se está utilizando tanto este KVK. Y bueno, en Kill Pose en estas cuentas no tengo tampoco demasiados, lo que suelo tener más son muertos, que bueno, 3,6 millones de muertos, teniendo en cuenta que el KVK anterior no utilicé esta cuenta, sino utilicé las otras tres cuentas en vez de esta. Está bastante decente. Y bueno, más que nada de esta cuenta granja, eso es lo que podía decir. En cuanto a tropas, sigo teniendo aquí pues muchísimas tropas. Sí que es cierto que aquí tengo bastante más asedio que debería pues pasar a T4 en las misiones de los baluartes sin gastar aceleradores y demás. Y luego eliminarme todo este asedio que tengo por aquí y hacer un poquito más de T1, pero bueno, no tengo tampoco mucho tiempo para optimizar esto. Así que no lo estoy haciendo, pero bueno, si quitamos el asedio y demás, pues todavía tengo como 3,5 millones de tropas, lo cual pues está bastante bien y voy a poder reforzar en los pasos 7, que me imagino que será parecido. Tendremos que reforzar bastante con granjas e intentar pues salvar las tropas de la cuenta principal para lo que será Kingsland, que bueno, allí pues tendremos que reforzar más pues lo que serían rally, guarnición y demás, o incluso hacer swarms, ya sea alguna bandera porque no haya suficientes tropas o lo que sea.
todo va a tener que ser por parte de las cuentas principales, por lo menos al inicio, y luego ya dependiendo de cómo vaya la situación y demás, cómo vayamos en campo y demás de refuerzos. Y bueno, ahora estamos en esta tercera cuenta granja, que es la tercera que más he utilizado. Si nos vamos aquí a lo que serían las kills, aquí está un poquito más baja. Voy como en unos 2,5 millones de kills, que bueno, aquí las kills no importan mucho en las cuentas de granjas, pero más o menos os podéis hacer una idea en los trades que vamos teniendo, porque pues si os estáis fijando tengo como el doble de kills o el triple en algunos casos de kills respecto a lo que tengo ahora mismo de muertos. Entonces más o menos para que os veáis una idea de lo que estoy teniendo que curar en las cuentas de granja y lo que estoy teniendo que más que nada matarme en las cuentas de granja para hacer las kills y demás. Y bueno, aquí me vuelve a pasar lo mismo, estoy intentando tener pues unas 500.000 de tropas de cada tipo de tropa y bueno, caballería esperando a que se hagan algunos rallies o que se puedan meter en guarnición mixta y si no, pues en el próximo KVK en el que pues seguramente saldrán los nuevos de caballería, volverá a haber algún rally o guarnición de caballería potente, no sé exactamente qué toca, no he estado pues muy pendiente de eso. Y pues podré matarme ese extra de caballería que tengo ahora mismo, pero bueno, como lo utilizo hacer fuertes tampoco me preocupa. Esta cuenta sí que tiene un poquito menos de tropa, quizás tendría que haberme matado algo menos, pero bueno, si sacamos lo del hospital, pues y aquí tengo muy poco asedio. La verdad, si sacamos lo del hospital y demás, tengo más de 3 millones de tropas, lo cual está bastante bien y sí que me gustaría pues pasarme estas T3 a T4 porque, bueno, 1 millón de tropas entre todos se notaría bastante y no estaría pues con infantería y arqueros tan bajos porque no me gusta tenerlo tan abajo, simplemente porque siempre me gusta tener como 2 marchas completas de T4 para poder mandar a reforzar una marcha que se mande a reforzar al rally y otra ya la dejo en la ciudad del que está haciendo los rallies para no tener problemas en campo abierto. Y bueno, aquí estoy curando la mayoría que tengo aquí. Si no me equivoco es infantería y arqueros, por eso es que estaban también un poquito más bajas. Y bueno, ya esta cuenta también está súper cerca de llegar a los 100 millones de kill points en plan general. Y bueno, esta es la última cuenta que he estado utilizando así en plan fuerte. Todas las otras pues sí que he estado para reforzar alguna bandera y demás, pero tampoco como estas 3 otras cuentas. Y bueno, esta es la última con la que estoy ahora. Que en estas no estoy intentando tener lo que viene a ser 500.000 de cada tipo de tropa, sino que lo que estoy intentando tener es más que nada unos 350.000 o 400.000, porque estas cuentas pues bueno, tienen menos poder y quiero también mantener un poquito la cantidad de tropas y poder matarme un poquito de tropas en todas las cuentas granja y no que se me acumulen más tropas en unas granjas que en otras, porque sobre todo estas 4 primeras no quiero que se vayan hacia abajo porque son las que utilizo para hacer fuertes, entonces me conviene más que estén en la parte de por arriba. Aquí sí que en cuanto a pues kills está bastante más bajo, tengo 700.000 de kills y bueno, en cuanto a muertes pues tengo los 449.000, que más o menos no es el doble, pero bueno, para que veáis un poquito de los trades que estamos teniendo entre hospital y muertos, que nunca me había pasado esto y sí que, bueno, como este reino del 2429 su armea muchísimo, pues te mandan muchas tropas al hospital, lo cual es un perjuicio en las cuentas de granja. Así que bueno, aquí estaréis viendo más o menos entre todas las granjas y la principal ya llevo pues 30 millones de kills y de muertos en lo que viene a ser las granjas ya estoy pasando los 4 millones de muertos porque teníamos pues 1.5, 1.4, 1.1, que eso pues ya son los 4 millones. Y esta cuenta granja, que casi tenía 200.000, entre todas son 4 millones y medio de tropas muertas por parte de las granjas. Y bueno, todavía nos falta pues zona de paso 7 y lo que podamos hacer a lo mejor en Kingsland, porque quizás quieren utilizar un poquito las cuentas que todavía tengan tropas, si es que el 2429 no supera tanto el número, pero bueno, vamos a ver, porque sí que van a tener mucha, lo que viene a ser superioridad numérica. Bueno, aquí no he enseñado las tropas que tengo, aquí todavía tengo pues muchísimas, aquí no tengo de 3, por eso es que está bastante mejor esta cuenta en lo que viene a ser infantería y arqueros, está más, pues todavía tengo para hacer 2 marchas, que es lo que me gusta a mí. Y bueno, en caballería que me tocará yo creo matarlo más el próximo KVK.
Y aquí pues ya tengo un poquito menos asedio porque sí que lo he intentado limpiar. No lo puedo limpiar en todas, sí que lo limpié más que nada para las que podía migrar justo por debajo de algún límite de 5 millones de poder o algún rollo de esos. Pero bueno, estoy intentando quitarme todo el asedio en todas las cuentas granja como se va pudiendo. Y bueno, ahora voy a enseñaros los muertos en la principal, que no he enseñado. Tengo súper pocos, solo me he unido a algún rally, alguna bandera y poco más. Y alguna guarnición cuando había que subirle el nivel bastante rápido, pero bueno. Como digo, la idea ha sido utilizar pues lo que viene a ser las cuentas granja en lugar de utilizar las cuentas principales. Y bueno, si abrimos por aquí cuando se cargue todo un poquito. Dios, qué lag. Aquí únicamente tengo 150.000 de tropas en el hospital, que bueno, es un poquito de mix entre T4 y T5. Y bueno, básicamente es eso. Estoy intentando ahora tener un poquito más de equilibrio en lo que estoy utilizando de T5 y T4, porque como este reino, que es el 2429, que es la alianza, que ya habéis visto que empezó con 20 billones de poder y le hemos conseguido bajar bastante, pues bueno, muchos de ellos pues tienen lo que viene a ser, han gastado en tecnología y tienen pues 5, bueno, no 5, 6, 7 marchas, lo tenían ya en la primera zona de pelea, entonces, claro, las tropas que estoy utilizando, las marchas que estoy utilizando con tropas T4, pues me han llenado bastante más el hospital, me han hecho gastar pues más aceleradores y bueno, algún poco menos de recursos, pero bueno, sí que me esperaba que fuesen a bajar bastante rápido. Pero bueno, todavía entre tokens y demás, pues tendré como unos 5 o 6 billones fácil de recursos. Así que no me preocupa el tema. Sí que voy a utilizar más T5 en las próximas zonas, aunque tenga que ir con menos marchas. Porque bueno, para caballería ya sí que voy a utilizar sí o sí solo una marcha. Y bueno, infantería sí que trataré de utilizar dos. Y arqueros pues utilizando una. Podré ir pues de primeras con las marchas completas casi. Me quiero pasar todo lo que viene a ser esto a T5, que he estado gastando también un poquito de aceleradores de entrenamiento para pasármelo en todas las misiones de baluartes que me van saliendo. Me salía una misión de tropas y las hacía sin parar, pues para tratar de tener más T5, viendo cómo están peleando lo que viene a ser este reino. Y bueno, básicamente es eso. Este está siendo un poquito más caro, por eso ya no puedo utilizar lo que viene a ser marchas incompletas, que sí que pues intentaré pues para el siguiente KVK ya tener mayor cantidad de T5, intentaré empujar a 20 millones de poder, pues porque bueno, en cuanto a recursos, muertes y demás me estoy pues manteniendo bastante bien, con lo cual si tengo 8 millones de poder, perdón, 80 millones de poder, que son 4 millones de poder más, 400.000 más de T5 o algo así, pues sí que me va a ayudar bastante. Y si me quito lo que viene a ser las T2 y las T3, pues medio millón más de tropas T5 me va a ayudar muchísimo más en campo. Y bueno, básicamente es eso. También me quiero quitar todo este asedio que tengo, que sigo entrenando poquito a poco. Pero bueno, lo quiero ir eliminando ya. Este KVK me quitaré todo el asedio. Solo dejaré el T1 y poca cosa más, como mucho. Luego empezaré a hacer de nuevo T3 para poder hacerlo en las misiones de baluartes de forma pasiva, que ya sabéis que me gusta poner de pasar de 2000 de T3 a T5 de todos los tipos de tropa y así no tengo que gastar tampoco muchos aceleradores, pero bueno, como he ido acelerando, pues las T3 sí que se me han ido acumulando, pero bueno, quiero borrarme todo esto y poder empujar el próximo KVK a 80 millones de poder más que nada y tener más tropas T5. Así que bueno, esto es como está yendo mi KVK, cuántas kills llevo, cuántas contribución y demás estoy haciendo en las granjas por parte de muertos y kills. Sí que me hubiese gustado que estuviesen un poquito más altas, pero bueno, aquí la mayoría son pues mandar a atacar las granjas o cuentas que estén por ahí despistadas y no me gusta tampoco tener kills fáciles. Entonces, pues bueno, básicamente están un poquito más bajas por eso. Si hubiese ido, como hace mucha gente que está peleando, pues porque es free to play y se pone en la parte de atrás, intentan que no les formen las marchas y básicamente se aprovechan de que otros pues tanqueen, están teniendo bastantes más kills por eso, con el mismo gasto a lo mejor, pero bueno, a mí no me gusta más utilizar mi estilo, así que bueno, que si es free to play no tienes que tanquear tanto, yo lo sé, pero bueno, también la gente que gasta en tecnología y todo eso debería tanquear un poquito más, que aquí sí que lo están haciendo, pero bueno. A mí me gusta también, dentro de mis posibilidades, tener un equilibrio entre estar atrás y tratar de tanquear, entonces, bueno,
no intento tanquear siendo free to play, pero sí que meterme un poquito más en el medio de lo que viene a ser la bola para que pues poder ayudar un poquito más, ¿vale? Que no siempre estén tanqueando lo mismo, porque bueno, sí que ellos eligen pues gastar en tecnología y demás, y yo pues como soy free to play no gasto. Mis tropas son un poquito más débiles las marchas, pero tampoco es como decir que me tenga que aprovechar de los demás y sacar kills a costa de ellos. Entonces a mí me gusta pelear de esta forma. Sí que pues habrá free to plays que no lo compartan y que prefieran pues ir más en la parte de atrás y tener kills más fáciles, pero bueno. Básicamente esto es como está la situación. Seguimos peleando estos 10 días lo que viene a ser en zona 5 en los dos campamentos y bueno, a ver cómo va pues para paso 7, que tampoco es que queden demasiado tiempo. Creo que es a principios, si no me equivoco, de la semana que viene. Todavía pues bueno, se tiene que terminar este. Quedan tres crónicas y luego ya la que viene de los pasos. Así que nada, va a ser como a principios de la semana que viene. Entonces, bueno, queda esta semana para recuperar, para ponerme un poquito más a tope, a ver si me organizo mejor el tiempo, porque se me está echando encima y poder recuperar recursos y demás, tanto en la cuenta principal como en las cuentas granja. Bueno, en la cuenta principal básicamente estoy recolectando gemas y gastándome los recursos en entrenar. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya servido un poquito esta actualización. Y bueno, para informaros de que no me ha pasado nada, es simplemente cuestión de tiempo, que no estoy pudiendo hacer los vídeos que me gustaría. Así que bueno, voy a intentar terminar yo ahora las misiones de los baluartes, ponerme de nuevo y demás, intentar avanzar para poder darle más caña a la pelea de la semana que viene y a ver si puedo sacar tiempo para poder hacer directo y demás. Y no hay mucho lío por aquí. Así que nada, espero que os haya servido este avance o digamos de cómo va la guerra o la pelea de nuestro KVK. Y nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Todavía tengo pendiente hacer lo que viene a ser la guía de la tecnología y lo que dije que iba a hacer de resumen del directo, en el que pues estuve mejorando todo lo que viene a ser el equipamiento, los comandantes, las marchas, subí a B17 y demás, que quería meterlo todo en un vídeo, pero bueno, por temas de tiempo no me está dando. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Esto es como está yendo nuestro KVK. Muchísima pelea. Pero bueno, sí que es muy pasiva y es más de granjas que de otra cosa. Así que nada, lo dejo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, que intentaré sacar al menos otro esta semana. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos o directos.